Listo, entonces vamos a revisar unos ejercicios sobre análisis de gráficas, en los cuales pues vamos a ir practicando ciertos conceptos que son importantes, dependiendo de lo que nos estén solicitando en la gráfica. ¿Sí? Nosotros hemos revisado ya varios ejercicios en los cuales nos piden la velocidad media de la partícula, pero todo con enunciados en los que tenemos full texto, pues, ¿no? Ahora aquí con una gráfica se puede resumir el comportamiento del movimiento de una partícula en determinado eje, ¿no? Miren aquí esta gráfica en el eje horizontal, en las abscisas tenemos al tiempo, ¿sí? Y en el eje vertical tenemos al eje X, es decir que este movimiento es el movimiento de una partícula de izquierda a derecha, ¿sí? Porque nosotros tenemos el eje X siempre casi siempre referenciado como un movimiento horizontal, ¿sí o no? Entonces, si aquí nos están diciendo que la partícula se está moviendo a lo largo de varias posiciones en el eje X, significa que, por ejemplo, en el tiempo t igual 0, que sería aquí en el origen, ¿sí? Aquí tenemos el tiempo t igual 0, es decir, al principio del movimiento, la partícula estaba, y ahí tenemos que ver eh, en dónde se encuentra el par ordenado, ¿no? El punto, la coordenada en el eje vertical, ¿sí? En el tiempo t igual 0, este punto es el 18, o sea, está en la posición 18. Digamos que aquí está el 0, y por acá está el 18. O sea, la partícula empieza, digamos que este objeto es lo que estamos analizando, empieza su movimiento en t igual 0 aquí en la posición x igual 18 metros positivos. Después de cierto tiempo, ¿sí? Miren que por aquí, digamos, está el tiempo t igual 1, t igual 2, t igual 3, así hasta t igual 20. La partícula se sigue moviendo, ¿sí? Se mueve porque ya no está en x igual 18, sino en x igual 30 después. O sea, después de cierto tiempo, la partícula ya se encuentra por acá, en el mismo eje x, pero en x igual 30 metros, después de cierto tiempo que no dice aquí la gráfica, pero puede decir aquí, por ejemplo, t igual 3 segundos. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a visualizar cómo es el movimiento de la partícula. Después dice acá que después de cierto tiempo, miren, la partícula ahora está en x igual 15, o sea, retrocede para acá. O sea, primero se movió durante 3 segundos para acá, y después comenzó a retroceder hasta regresar a la posición x igual 15 metros. Toda esa información del movimiento de la partícula se encuentra aquí en esta gráfica posición versus tiempo, que nos dice cómo varía la posición de la partícula en el eje X en este caso, con respecto al tiempo. Mientras va pasando el tiempo, la partícula se está moviendo, y la gráfica nos dice cuáles son sus posiciones a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? También podría haber sido aquí que en vez de X estuviera Y. En ese caso, la posición de la partícula hubiese sido una posición dependiendo del movimiento vertical que haya tenido, ¿no? Podríamos haber dicho que aquí era Y igual 0, ¿sí? Y la partícula se empezaba a mover desde aquí, ¿no? De aquí para arriba, después para abajo. Pero bueno, en un movimiento vertical, este, podría variar aquí el asunto, porque podría ser también un análisis de movimiento vertical cuando tengamos caída libre de un objeto. Y en ese caso los objetos no se mueven pues como quieren, ¿no? No es que primero pueden subir, después bajar y de nuevo subir otra vez, porque así no se comporta una partícula en caída libre, ¿sí? Podría ser el movimiento vertical de otro objeto, ¿no? Qué sé yo, tal vez de un insecto que esté moviéndose verticalmente sobre una pared, después baja, después sube. Ese sí puede hacerlo como quiera, ¿no? Arbitrariamente puede moverse ahí escalando la pared, ¿ya? Pero un movimiento vertical en caída libre, ese eh, siempre es conocido, ¿no? Por ejemplo,
si tuviéramos aquí un movimiento en caída libre, podríamos analizarlo con esos ejercicios que hemos hecho nosotros de que se lance un objeto hacia arriba, ¿no? Primero se lanza hacia arriba, llega a un punto de altura máxima y luego empieza a caer, ¿no? O puede ser que sea un objeto que se lanza hacia abajo. En el primer caso, si se lanza hacia arriba, empezamos desde una posición, digamos, nosotros tenemos que poner la referencia, ¿ah? Digamos que empezamos con y igual 0, tendríamos algo así. Desde y igual 0 comienza a subir, ¿sí? Hasta que llega a un punto de altura máxima. Este sería el punto de altura máxima. Y luego empieza a bajar, ¿sí? Luego empieza a bajar, perdón. Luego empieza a bajar, ¿sí? Hasta que regresa a la misma posición por donde partió, ¿sí? Luego de eso, digamos que está sobre un edificio, y ahí de nuevo sigue cayendo, ¿no? Sigue cayendo más hasta que llega al suelo. Entonces ya estas posiciones por debajo de y igual 0 serían posiciones negativas, ¿no? Y igual menos 50 metros que tiene de altura el edificio. Entonces en ese caso ya traspasan el eje vertical, ¿sí? Y traspasa el eje del tiempo aquí, tiempo t igual 0. Este es y igual 0, ¿ya? Ahí sí ya no me alcanzó, pero digamos que por acá es y igual menos 50, ¿sí? Entonces se forma una especie de parábola, ¿sí ven? Eso es, esa parábola se forma cuando hay aceleración, cuando hay una aceleración constante. En este caso la aceleración constante es la de la gravedad, porque estamos en caída libre, ¿sí? Entonces esos pequeños conceptos ustedes tienen que ir leyendo, aprendiendo y sabérselo. Lo que les acabo de decir es muy importante. Si se forma una parábola en una gráfica posición versus tiempo, ya sea X versus T o Y versus T, significa que la partícula se está moviendo con una aceleración constante, ¿sí? Ojo con eso. Anótelo si es que no lo sabía, ¿sí? Y si es que sí lo sabía, pues no se vaya a olvidar nunca de aquello. Bueno, eso era para recordar algunas cositas nomás. Aquí en este ejercicio dice, nos pide determinar la velocidad media y la rapidez media de la partícula durante todo el recorrido. Durante todo el recorrido es hasta t igual 20. Por ese motivo no nos dan ningún otro tiempo, porque no necesitamos, ¿sí? Para hallar la rapidez media y velocidad media de todo el recorrido solamente necesitamos el tiempo t igual 20, ¿sí? El tiempo que se demora en realizar todo el recorrido. Porque también tenemos el tiempo inicial, ¿no? T igual 0. Entonces delta t sería igual a 20 menos 0, 20 segundos. Ese es el delta t para el cual vamos a dividir tanto la rapidez media, que es igual a distancia sobre delta t, como la velocidad media, que eso es igual al desplazamiento en x, en este caso, sobre el intervalo de tiempo. En ambos casos, aquí vamos a reemplazar por 20 segundos. Falta hallar la distancia recorrida y falta hallar el desplazamiento, ¿ya? Podemos hallar primero el desplazamiento, que es más sencillo, es más rápido. ¿Cuál sería el desplazamiento en X de la partícula según esta gráfica? Díganme ustedes. De 18 a 15. Desde la Menos 3. posición 18, muy bien, esta sería la posición. Si quieren podemos ir poniendo paso a paso, ¿no? Posición final menos posición inicial, ¿sí? La posición final es este punto de aquí que cae en X igual a 15. Entonces ponemos 15i menos la posición inicial en t igual 0 es 18, 18i sobre 20 segundos. Recuerden que me están preguntando velocidad media, entonces tengo que poner como vector. La velocidad media sería igual a 15i menos 18i, eso es igual a menos 3i sobre 20 segundos. ¿Ya? Esto está en metros. Lo puedo dejar así, ¿no? Menos 3 sobre 20 y
metros sobre segundos. ¿Ya? Eso significa que tenemos una velocidad media negativa, o sea que la partícula aquí en esos 20 segundos terminó en realidad moviéndose. Si hacia la derecha es positivo, si salió esto negativo como resultado, la partícula en realidad terminó moviéndose con un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Sí? Puede cambiar esto de que derecha sea positivo y izquierda negativo, puede cambiar dependiendo del enunciado del ejercicio. Sin embargo, aquí no nos están diciendo nada, así que yo estoy asumiendo que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Entonces, para mí, cuando una velocidad media salga negativa, significa que su desplazamiento fue hacia la izquierda. Porque recuerden que desplazamiento y velocidad media están relacionados. Justamente eso fue lo que calculamos aquí arriba, con lo que nos dio menos 3i. ¿Sí? Ahora vamos a hallar la rapidez media. Y para hallar la rapidez media necesitamos la distancia total recorrida. ¿Cómo sacamos la distancia total recorrida en esta gráfica? Se calcula la distancia. Sumando Sí. cada uno de lo que ha recorrido, del 18 al 30, del 30 al menos 18, y así sucesivamente. Ajá, muy bien. Háganlo entonces, me dicen cuánto le sale, ¿ya? $113 me sale. 113 metros, ya, ok. Pero no sé si está bien, pero me salió 104. Me parece que sale 113. Sí, 113 me salió. 113 metros. ¿Qué se tenía que hacer para sacar la distancia? Tienes que sumar el recorrido, o sea, por ejemplo, del 18 y vas sumando hasta el 30. Ahí serían unos Sí, 12. profe, 113 Los me salió. negativos también valen. No, todo tiene que ser positivo, o sea, solo estás sumando el recorrido, no estás restando ni nada. Ah, ya. Es distancia. Gracias. El objeto empezaba en x igual 18 metros. Eso lo sabemos porque aquí está el punto x igual 18 y este es el tiempo t igual 0. ¿Sí? Es como leer una gráfica, ir viendo los pares ordenados que se forman en una función. ¿Sí? Tenemos este punto aquí, este punto es el 5,8, digamos, ¿no? O sea, en el tiempo t igual 5, la partícula está en la posición x igual 8 metros. ¿Sí? Nos dicen hasta las unidades, y si ustedes se dan cuenta, ¿no? Para ir trabajando.
¿Ya? Eso es todo, así se leen estas gráficas. Si no fuera posición versus tiempo, sino velocidad versus tiempo, lo que nos diría aquí es que en el tiempo t igual 0, la partícula empieza con una velocidad de 18. Aquí serían metros sobre segundo. Pero eso lo veremos pues más adelante. En fin, la distancia recorrida, si ustedes se fijan, después de cierto tiempo, ahora la partícula está en x igual 30. No sabemos cuánto tiempo pasó, no importa, pero de 18 a 30 sabemos que ha recorrido 12 metros. Esa va a ser nuestra primera distancia. Distancia 1 más distancia 2 más distancia 3. Vamos a ir sumando todos los recorridos. ¿Sí? Entonces sería 12 metros. El primer recorrido. ¿Ya? Luego retrocede. ¿Ya? Retrocede desde 30. Pasa por el 0 también. Retrocede hasta x menos 18. O sea, hace todo este recorrido. A partir de aquí, la partícula viene y retrocede todo esto. Pasa por el 0 y retrocede hasta por acá. ¿Sí? Digamos que aquí está el 0. Y acá está el x igual menos 18. Desde 30 hasta menos 18, ¿cuánto fue el recorrido? 48. 48 metros. En distancias no se ponen los signos negativos, sino que se van sumando todos los números positivos, ¿no? Desde menos 18, de ahí va hacia la derecha, en mi ejemplo. Acuérdense que mi referencia es derecha positivo. Entonces, en antes fue hacia la izquierda, retrocedió. Ahora de nuevo avanza desde menos 18 hasta menos 5. Desde menos 18 hasta menos 5, ¿cuánto recorre? 23. No, 13. 13 metros, ¿no? Desde menos 18 hasta menos 5 recorre 13 metros. Siempre sumado. Ahora desde menos 5 retrocede de nuevo hasta menos 15. ¿Cuánto recorrió en ese tramo? Desde menos 5 hasta menos 15. 10. 10 metros. Si ustedes se fijan, tienen que ir sacando los dos puntos y restar sus valores absolutos nada más, ¿no? ¿Sí? En este caso. Pero en el caso de acá, 30 hasta 18, pues tienen que sumar sus valores absolutos. Ustedes sí saben trabajar con eso, ¿no? Son distancias. Y por último, el menos 15 de acá pasa de nuevo a avanzar hasta 15. ¿Sí ven? En ese caso, hay que sumar 15 más 15, ¿sí? Que serían 30 metros. La suma de todos esos valores, ¿cuánto da? 113. 113 metros. 113 metros. Esos 113 metros los dividimos para los 20 segundos y ahí sí tenemos la rapidez media. 5.65 metros sobre segundo. Esta rayita arriba, no piensen que es un vector, ¿no? Se utiliza en estadística sobre las variables para sacar lo que es una media. ¿Sí? Y una media, por ejemplo, una variable aleatoria, si le pones la barrita, esa es la media de la variable aleatoria, y eso significa simplemente un promedio. En este caso, la S representa la variable rapidez, que en inglés es speed. Por eso está así, porque es rapidez media, con la barrita arriba. No porque sea vector, por ese caso. No le estamos poniendo ninguna dirección. Simplemente es una manera de representarlo. Acá también le ponemos una barrita arriba porque es velocidad media. Aquí la V, en cambio, representa otro nombre en inglés. Velocity. Que por si acaso, si ustedes leen algún libro de física en inglés, esa es la manera de cómo se diferencian la rapidez de la velocidad. Rapidez, speed, y velocity, velocidad. ¿Ya?
Esta sí es vectorial, pues, ¿no? ¿Con alguna pregunta? Este es el No. primer ejercicio, es el más sencillo. Vamos con otro. Tenemos, bueno, ¿se acuerdan que en los ejercicios anteriores de caída libre les pedían hacer gráficas? Ya, traten de hacer esos ejercicios también. ¿Sí? Dice, para esta gráfica nos han dado posición versus tiempo. Y nosotros ya pudimos analizar una gráfica posición versus tiempo, como acá, y sacar velocidad media, rapidez media. Podemos analizar también para poder, podemos analizar esta gráfica y encontrar con base en esta gráfica, otra gráfica diferente, pero que puede salir de aquí. Con la información de aquí, con toda la información que nosotros analicemos en esta gráfica, podemos elaborar nosotros mismos una nueva gráfica, que sería la gráfica velocidad, estaría en metros sobre segundos, versus tiempo, en segundos. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos la velocidad, podemos hallar el desplazamiento y la distancia recorrida. Y si hallamos desplazamiento y distancia recorrida, también podemos hallar rapidez media y velocidad media. En el ejercicio anterior, nosotros pudimos encontrar distancias recorridas, desplazamientos, velocidad media, rapidez media, pero todo era con una gráfica posición versus tiempo. Me imagino que acá también podríamos hacer lo mismo con la gráfica posición versus tiempo. Podríamos sacar las mismas variables que sacamos hace un momento. Pero ya no queremos hacer eso porque ya lo acabamos de hacer, ¿no? Ahora queremos ver si a través de una gráfica velocidad versus tiempo se puede sacar lo mismo. Sí se puede. Sí, hay que recordar ciertos conceptos que vamos a ver a continuación. Primero, traten de hallar en base a esa gráfica la otra gráfica que les están pidiendo. La gráfica velocidad versus tiempo. ¿Cómo podrían hacer eso? De cómo pasar de una gráfica posición versus tiempo a una gráfica velocidad versus tiempo. Debe sacar la velocidad en cada punto. No punto, sino en cada tramo. Porque, En cada tramo. sí, está bien. ¿Por qué les digo eso? Porque ya viendo la gráfica, yo noto, es que así hay que hacer aquí, ¿no? Hay que notar varias cosas que saltan a la vista. Es una gráfica posición versus tiempo. Yo les había dicho que si sale una parábola, ya sea así o así, significa que hay una aceleración constante. Sin embargo, aquí no hay parábolas, hay líneas rectas inclinadas. Cuando salta eso a la vista, líneas rectas inclinadas en una gráfica posición versus tiempo, significa que en cada tramo, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B, que sería desde 0 a 10 segundos, aquí vamos a tener un tramo de velocidad
constante. ¿Sí? Una recta inclinada significa un tramo de velocidad constante, en donde la pendiente de esa recta inclinada me da la velocidad. Ustedes sí se acuerdan cómo sacar pendientes de rectas. Era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sí, siempre y cuando tengas en el eje vertical y en el eje horizontal x. Pero acá tenemos x en el eje vertical y t en el eje horizontal. Entonces sería, bueno, borré, pero no importa. La pendiente sería x2 menos x1 en el eje vertical sobre t2 menos t1 en el eje horizontal. ¿Sí o no? Sí. Y sí o no que x2 menos x1 es un desplazamiento y t2 menos t1 es un intervalo de tiempo. ¿Sí o no? Sí. Y sí o no que desplazamiento sobre intervalo de tiempo es una velocidad media. ¿Sí o no? Sí. Sí, bro. Así que la pendiente de una recta en una gráfica posición versus tiempo lo que nos está dando en realidad es la velocidad media. Y como es una recta y las pendientes son constantes, lo que está diciendo es que la velocidad media es constante en todo ese tramo. No hay nada que no sepamos, ¿sí? No estoy diciendo nada nuevo, todo esto lo sabemos. ¿Ya? Por último, si la velocidad media es constante durante todos los 10 segundos en el tramo de AB, si yo tomo cualquier instante, tiempo t igual 6 segundos, por ejemplo, aquí, no sé en qué posición vaya a estar, pero en el tiempo t igual 6 segundos, si la velocidad media era constante, ¿cuánto me va a salir ahí la velocidad justo en ese instante? Que ya estaríamos hablando de una velocidad instantánea en t igual 6. Si la velocidad en todo el tramo era constante. La misma velocidad. Me va a salir el mismo valor de velocidad media. Eso se, perdón. Eso se cumple en MRU. Que la velocidad instantánea coinciden en valor, ¿sí? En magnitud y dirección con la velocidad, bueno, la velocidad instantánea con la velocidad media. Coinciden en su valor y en su dirección. Siempre y cuando sea MRU, es decir, que durante todo el recorrido o durante todo un intervalo se haya mantenido la misma velocidad, es decir, velocidad constante. ¿Ya? Todos estos son conceptos que les estoy diciendo a medida que vamos viendo algunos ejercicios. Espero que los anoten o cuando les pasen la clase grabada, los escuchen de nuevo y los anoten porque son importantes. En algún momento no les van a pedir cosas como estas, sino que les van a pedir, calcule la velocidad instantánea en el punto t igual 23 segundos. Y ustedes dicen, ¿y cómo calculo la velocidad instantánea? Lo que yo puedo calcular es la velocidad media en este tramo. Eso me enseña el profesor, pero no se acuerdan lo que les acabo de decir. Que como es una línea recta inclinada en una gráfica posición versus tiempo, si usted calcula la velocidad media de ese tramo, como la velocidad es constante, porque es MRU, entonces también el mismo valor que usted calculó ahí le va a servir para calcular la velocidad instantánea en cualquier punto de ese intervalo. Eso es lo que les acabo de decir. ¿Sí? Son conceptos que usted lo puede utilizar después en algún otro momento en que les pidan otra cosa, en algún otro ejercicio. En fin, aquí no nos interesa mucho eso, nos interesa elaborar la gráfica. Entonces, en el tramo de A hasta B, vamos a tener cierta velocidad constante. En el intervalo desde B hasta C, vamos a tener otra velocidad, porque miren, aquí hay otra pendiente. Aquí tenemos una pendiente 1, ahora tenemos una pendiente 2, en el tramo de C a D tenemos otra pendiente diferente, ¿sí? Va a tener diferentes velocidades dependiendo del tramo que estemos analizando.
Ya, saquen todas esas pendientes y a partir de eso elaboran la gráfica velocidad versus tiempo. Ya, háganla. Tienes 2 minutos. Ya ve, es decir, en los 10 primeros segundos, siendo que la velocidad sale positiva, 2i metros sobre segundo. Sí, sí sale eso. Vayan verificando, Sí, sí me salió eso. Sí salió eso. ¿ok? De B a C, que sería de 10 a 30 segundos, Sí, 20 segundos de intervalo de tiempo, sale 0.5i metros sobre segundo positivo. Sí, profe. Una recta horizontal, la pendiente 3, da una pendiente igual a 0. sí. Sí. Sí, profe. Ese ni con cálculo necesitábamos hacer, ¿no? 30 menos 30 da 0. Una recta horizontal, pendiente 0 de 1. Y el último tramo, de 40 a 50 segundos, da una pendiente negativa de menos 2i metros sobre segundo. Sí, sí salió. Cada uno de esos valores son constantes. O sea que cuando hagamos la gráfica, velocidad versus tiempo, ahorita no le paren bola al desplazamiento, esto solamente es para confirmar. Bueno, se puede sacar, ustedes ya saben, el desplazamiento, ¿no? Posición final menos inicial, tiene que salir 10i. Eso lo vamos a sacar a partir de la gráfica que vamos a hacer a continuación. La distancia también se la puede sacar, ¿no? Desde 0 hasta 30, y desde 30 baja de nuevo a 10, serían 20 metros, ¿no? 30 primero que avanza y 20 que retrocede, son 50 metros de distancia. ¿Sí? Ya mismo los confirmamos. Bien, todas estas velocidades las podemos poner en una gráfica, velocidad versus tiempo. La velocidad está en metros sobre segundos. Siempre pónganle aquí las unidades al lado. No le puse porque me olvidé. ¿Sí? Y aquí están los mismos intervalos de tiempo que usamos acá arriba. Para el intervalo de 0 a 10 nos salió 2 metros sobre segundos. Entonces es una recta horizontal en 2. Para de 10 a 30 segundos también es una recta horizontal porque es velocidad constante, pero en 0.5. ¿Sí? De 30 a 40, la velocidad es 0. Entonces la recta horizontal hay que ponerla ahí, sobre el eje. Y de 40 a 50, sale menos 2. La recta horizontal se la grafica ahí. Esa es nuestra gráfica velocidad versus tiempo. ¿Sí la graficaron así? Sí, profe. Muy bien. Ya. Ahora dicen que a partir de ese diagrama saquemos los desplazamientos y las distancias recorridas total. Recuerde que si saca desplazamiento, también puede sacar velocidad media de todo el recorrido. No nos están pidiendo, pero lo podríamos hacer. Y si sacas la distancia de todo el recorrido, también podrías sacar la rapidez media de todo el recorrido. No nos están pidiendo, solo desplazamiento y distancia. Pero les recuerdo que se puede calcular igual porque se divide para todo el intervalo de tiempo y ya está. Bueno, el desplazamiento se lo puede sacar no solo de una gráfica posición versus tiempo, se lo puede sacar a partir de la gráfica velocidad versus tiempo también. ¿Cómo se lo puede encontrar? Si ustedes leyeron, esto se lo puede encontrar con el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo. ¿Qué significa el área bajo la curva? Pues significa, por ejemplo, aquí en una gráfica posición versus tiempo, esta es la curva. ¿Sí? Esta es la curva. Y el área bajo la curva sería todo esto.
¿Ya? Pero no, aquí en una gráfica posición versus tiempo, el área bajo la curva no representa nada. Si usted saca el área bajo la curva de aquí, no saca nada en realidad, no saca ninguna magnitud física importante. Pero el área bajo la curva, acá en una gráfica velocidad versus tiempo, ahí sí va a sacar el desplazamiento y la distancia recorrida. El desplazamiento si es que respeta los signos. Y la distancia recorrida si es que suma todo con positivo. Ya vamos a ver. El área bajo la curva aquí sería esto. ¿Sí? Todo esto que estoy sombreando. Aquí 0 porque no hay área. Está sobre el eje. Y esto de acá también. Si está bajo el eje, entonces sombreamos de esta manera. ¿Sí? Ese es el área bajo la curva. Todo lo que está sobre el eje, si usted calcula las áreas, tendría que multiplicar base por altura, sino porque son rectángulos, ¿no? Base por alturas positivas. Y acá bajo el eje del tiempo, tendría que multiplicar por una altura, entre comillas, negativa. Entonces, si respetamos ese signo menos y sumamos todo, sacamos los desplazamientos. Pero si no respetamos el signo y sumamos todo con positivo, sacamos la distancia. Vamos con el primer valor de área. El primer valor de área es 10 base por altura, que es 2, sería 20, ¿sí o no? 20. Sí, profe. Vamos poniendo los números nomás, ¿no? Si es desplazamiento, respetamos los signos. Esta siguiente área es base, que es 20, ¿sí? Por la altura, que es 0.5, es 10. ¿Sí? Y por último, aquí es 0, ¿no? Aquí no hay ninguna área. Y por último, el área negativa de aquí, si le ponemos como negativo, la base es 10 y la altura es 2, negativas, ¿no? 20, pero negativo. ¿Sí? Y 20 más 10 menos 20, eso da 10 positivo y metros, porque es un desplazamiento a lo largo del eje X. Y coincide con el desplazamiento que nosotros sacamos desde la gráfica posición versus tiempo, que debería salir lo mismo porque es el mismo análisis, pues, ¿no? Es la misma partícula. ¿Sí? Si nosotros sacamos ahora la distancia, debería salir lo mismo que acá, deberían salir 50 metros. ¿Sí? Para la distancia recorrida, simplemente usamos los mismos valores que hemos hallado, pero ya no respetamos el signo menos, sino que cogemos todo con positivo. 20 más 10 y más 20 aquí, serían 50 metros, que también nos coincidió. ¿Sí? Así que no importa, si usted tiene una gráfica posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, puede hallar tanto desplazamientos como distancias recorridas. ¿De acuerdo? Profe, en la segunda base no sería 15 en vez de 10. La base viene desde 10 hasta 30. Esta base sería de 20. Ah, ya lo vi, profe, gracias. Ya. Permítanme un minuto, por favor. Vayan leyendo esta diapositiva.
Esto es importante. Nosotros ya hemos analizado gráficas posición versus tiempo. Es más, la primera que hicimos era así, con unas curvas medias raras, ¿se acuerdan? Y ahí Sí, profe. pudimos calcular algunas cosas, ¿sí? Pero nunca mencionamos esto, porque no solicitaba el ejercicio. Pero hay bastante información que uno puede sacar de ver una gráfica posición versus tiempo. Esto es otra cosa que podemos concluir si vemos una gráfica de este estilo. En una gráfica posición versus tiempo, si usted toma un punto cualquiera, por ejemplo, los puntos 1, 2 y 3, y traza unas rectas que pasen por ese punto, solo por ese punto, es decir, rectas tangentes a dichos puntos. Acuérdense que la definición de una recta tangente, ¿cuál es? Cuando toca cierto punto. Una recta tangente es aquella que solamente roza por un punto de la gráfica, de la curva. No por 2 ni por 3. Solo pasa rozando, topa por ese punto. Si usted traza esa recta tangente a dicho punto y ve que tiene una pendiente positiva, ¿sí? Eso es porque en ese punto la gráfica, ¿sí? La partícula justo en ese instante lleva una velocidad positiva. Si usted traza esa recta tangente a ese punto, por el punto número 2, por ejemplo, ve que tiene una recta decreciente, ¿no? Esa es una pendiente negativa. O sea que en ese instante la partícula viaja con una velocidad negativa. ¿Sí? Es decir, en ese instante la partícula está retrocediendo, o yéndose en contra del sistema de referencia. ¿Sí? Acá en el punto 1 estaba avanzando, acá en el punto 2 está retrocediendo. Y es verdad, pues, ¿no? Así vimos en el ejercicio número 1, avanzaba y después retrocedía hasta por acá. ¿Sí? En el punto número 3, la pendiente de la recta tangente a ese punto es horizontal, ¿no? Es una pendiente igual a 0, lo que significa que en ese preciso momento la partícula se detuvo por un instante. ¿Sí? Porque la velocidad es 0, porque la pendiente es 0. Pregunto yo, físicamente, ¿por qué razón una partícula se detendría en ese instante? ¿Se Alcanzó detiene su mucho, vuelo. ¿se detiene mucho tiempo o se detiene rapidito nomás? Es un instante. Es solo un instante. ¿Y por qué se detendría instantáneamente? ¿Para descansar? El punto máximo. Un punto máximo. Un punto mínimo sería aquí. Pero ¿qué significa ese punto mínimo? Físicamente. Matemáticamente eso se llama un mínimo local. Pero eso no importa ahorita. Lo importante es saber que se detiene porque físicamente, como la partícula estaba retrocediendo, ¿sí o no? Viene de un punto positivo, de una posición positiva, y aquí ya lo tenemos en una posición negativa. Como venía retrocediendo, miren qué pasa después de que ya transcurre otro instante más de tiempo hacia la derecha. Empieza a avanzar de nuevo. ¿Sí? Desde una posición negativa, ahora de nuevo está regresando al 0. O sea que de retroceder, pasa por este punto y ahora de nuevo empieza a avanzar. ¿Sí? Para poder hacer eso, tiene que detenerse y virarse, digamos que es una persona que está caminando, ¿no? Hacia la derecha, ¿sí? O hacia la izquierda, perdón. Y luego, para poder empezar a caminar hacia la derecha,
de nuevo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pausar un ratito, ¿no? Instantáneamente se tiene que detener para poder regresar, ¿sí? Por ese motivo es que se detiene por un instante, ¿sí? Aquí en el punto número 3. ¿Está claro? Porque cambia de dirección. Esa es la respuesta. ¿Sí? Debido a que hay un cambio de dirección. Y para poder cambiar de dirección, tiene que detenerse. ¿Ok? Bueno, asumo que está claro. En una gráfica velocidad versus tiempo, si hacemos el mismo análisis, ahí en cambio estamos calculando las aceleraciones instantáneas. En el punto número 1 tendríamos una aceleración instantánea positiva, debido a que la pendiente es positiva. En el punto 2, la pendiente es negativa, tendríamos una aceleración en ese instante negativa. Y en el punto número 3 tendríamos una aceleración igual a 0. Porque la pendiente es igual a 0. ¿Sí? Bien, este ejercicio de aquí lo van a hacer ustedes solos. Háganle captura y lo hacen más tardecito ustedes porque es bastante sencillo. Ya vimos cómo se puede calcular la distancia total recorrida, el desplazamiento, ¿sí? Y la aceleración, ¿cómo se la calcula? En una gráfica velocidad versus tiempo. Velocidad dividido por el tiempo. Algo así, ¿sí? Aquí en una gráfica velocidad versus tiempo, ¿qué pasa si usted le calcula la pendiente de esa recta? Siendo que sería V2 menos V1 sobre T2 menos T1. ¿Sí? Diciendo que esto de aquí sería como un cambio de velocidad y esto sobre un intervalo de tiempo. Siendo que esta es la definición de aceleración media. Sí, profe. O sea que la pendiente de una recta en una gráfica velocidad versus tiempo da la aceleración media. Y siendo que la pendiente de una recta es constante. Sí, es constante. O sea que la aceleración media es constante. Por lo tanto, aquí va a pasar algo parecido a lo que les expliqué en antes. Solo que en antes era una gráfica posición versus tiempo. ¿Qué pasaba en una gráfica posición versus tiempo? La velocidad, cuando era una recta, la velocidad media era constante. Y por lo tanto era igual a la velocidad instantánea. Acá, en una gráfica velocidad versus tiempo, la aceleración media va a ser constante. Y como es una recta, por lo tanto, va a ser igual también a la aceleración instantánea. También va a ser igual y va a ser constante. Aquí puede pasar lo mismo que les dije, ¿no? En t igual 7 segundos, ¿cuánto es la aceleración instantánea de la partícula? Ay, no sé, ¿cómo lo encuentro? No hay problema, encuentre la aceleración media en ese intervalo, ve que es una recta, ¿verdad? Con pendiente constante. Entonces, el mismo valor le va a servir para calcular la aceleración en cualquier punto de ese intervalo. ¿Ya? Aquí se nota que hay una pequeña variación de inclinación, ¿no? Aquí es una pendiente y acá hay otra pendiente. Así que esta pendiente sirve nomás para el intervalo de 0 a 10. De 10 a 15 probablemente sea otra pendiente diferente, así que este le vamos a llamar M1. Acá tenemos una pendiente M2 y acá otra pendiente M3. ¿Sí? Bueno, así se sacan las aceleraciones. Entonces ahí es fácil sacarlas porque simplemente ven los valores y ya está, pues, ¿no? No hay ningún valor desconocido. Ustedes lo pueden hacer solos. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda de cómo hacer esto? Profe, y si ahí le pides acá el desplazamiento, Claro, pues ya también pueden sacar, ¿no? Eso le está pidiendo aquí en el literal el desplazamiento, justamente.
¿Cómo lo sacaría? Y en ese área se dividiría por 2. No, es que son triángulos, pues, ¿no? Base por altura sobre 2. Antes eran rectángulos. Acá. Depende de la figura que le salga, pues, ¿no? Acá eran rectángulos. Yo multipliqué base por altura porque ese es el área de un rectángulo. Base por altura. Pero acá salen triángulos. Pues tendrías que sacar base por altura sobre 2, ¿no? La base mide 10, la altura mide 20, divides para 2. Y ahí sale aquí. Aquí está por si acaso ya. Base por altura sobre 2. El primer área sale 100 metros. ¿Sí? Y la segunda área es otro triángulo. Base por altura sobre 2. La base es 10, la altura es menos 15, y para 2 sale menos 75. Si quieres calcular desplazamientos, respetas los signos, ¿no? El desplazamiento sería de 25 y metros. Y si quieres distancia recorrida, simplemente suma sus valores absolutos. 100 más 75, 175 metros. Ok, gracias. La aceleración para el literal C, en los primeros 10 segundos saldría esto, y la aceleración de todo el recorrido saldría esto. Ahí está, para que confirmen igual los resultados. A ver, vamos con este. Traten de hacerlo. Pregunta. En una gráfica aceleración versus tiempo, esto ya no es ni posición versus tiempo, ni velocidad versus tiempo. En una gráfica aceleración versus tiempo, ¿significaba algo el área bajo la curva? ¿O no significaba nada? En una gráfica posición versus tiempo, el área bajo la curva no significa nada. En una gráfica velocidad versus tiempo, el área bajo la curva significa desplazamiento o también distancia, podría ser.
Y en una gráfica aceleración versus tiempo, Profesor, el cambio de velocidad. muy bien, significa el cambio de velocidad. ¿Qué es el cambio de velocidad? Nada, una resta vectorial nada más, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial. Eso es el cambio de velocidad. Así que si usted saca el área, está sacando esta resta. Muy bien, les puede servir para este ejercicio. Les va a servir. Así que sería 100. ¿Cuánto sale el área? El área sale 200 dividido a 2 sería 100. 100. 100 metros sobre segundo, ¿no? Sí. Eso debe ser igual, y sale positivo, ¿no? El área es positiva, eso es importante. Estos son 100i. ¿Ya? Positivo. Los metros sobre segundos no los voy a poner porque ya sabemos las unidades. La velocidad final se refiere a la velocidad en el punto t igual 10. ¿Nos dan algún... ¿qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan justamente eso, ¿no? Determine su velocidad a los 10 segundos. Entonces lo que nos están preguntando es la velocidad final. La velocidad inicial nos dice en el enunciado que la partícula empieza su movimiento con una velocidad de menos 10 metros sobre segundos. ¿Sí? Eso no nos lo da la gráfica. La gráfica nos da la aceleración que tiene al inicio, pero no nos da la velocidad que tiene al inicio. Pero sí nos lo dan en el enunciado. Eso lo reemplazamos aquí. Menos velocidad inicial, y la velocidad inicial dice que es menos 10. Menos 10i, ¿sí? Porque es una velocidad. ¿Ya? Entonces esto queda 100i, es igual a velocidad final, menos por menos más, ¿sí? Más 10i. Este más 10i pasa al otro lado, con menos, y ya simplemente me queda que la velocidad final, es decir, a los 10 segundos, voy a ponerle aquí que igual 10, es igual a 100 menos 10, 90 y metros sobre segundos. Y esa es la respuesta. No se olvide de ponerle el vector director porque nos están preguntando velocidad, no rapidez, ni magnitud de velocidad tampoco. Nos están preguntando velocidad como vector. Y eso sería todo. Aquí lo que se evalúa es que usted se acuerde de que el área bajo la curva, en este tipo de gráficas, aceleración versus tiempo, representa el cambio de velocidad. Y el cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial de cierto intervalo, pues, ¿no? En este caso el intervalo es de 0 a 10 segundos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ahí está resuelto. ¿Ya? Ahora vamos con este ejercicio de acá. Déjenme ver. Este ya creo que sería el último que vamos a hacer. Comenzamos 8:30, 9:30. Sí. Y de ahí el resto hacemos ejercicios de aceleración variable. Y recordamos un poco cómo derivar y sacar esos valores, ¿ya? Háganse este último de aquí y de ahí continuamos con ejercicios de cálculo.
Bien. A ver, primero nos piden la velocidad media para todo el recorrido. La velocidad media se la calcula. Es una gráfica velocidad versus tiempo. Pero no podemos, o sea, ¿cómo se calcula aquí la velocidad media? En base a las velocidades. En realidad no se puede calcular en base a las velocidades, sino que tenemos que sacar primero el desplazamiento, ¿sí? Y luego dividirlo para el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo serían 25 segundos. Lo difícil está aquí es hallar los desplazamientos. Porque miren, aquí hay una pequeña área negativa que no sabemos cuánto es aquí la base. Acá tenemos esta área positiva. Bueno, en vez de estarlo dividiendo como triángulo, rectángulo, triángulo, vamos a tomarlo como un trapecio. ¿Ya? Tenemos área 1, que no sabemos la base, y el área 2 del trapecio, que tampoco sabemos la base porque este punto es desconocido, ¿no? Sería 25 menos ese punto, esa sería la base mayor del trapecio, que tampoco la conocemos. O sea, aquí el meollo del asunto es hallar este puntito de aquí. ¿Lo pudieron encontrar? ¿Pudieron encontrar ese punto? Da igual cuánto es esto. ¿Alguien lo encontró? No, profe. ¿Todavía no? Hay diferentes maneras de encontrar ese punto. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo haría esto porque me gusta utilizar funciones trigonométricas. Sé que aquí se forman dos triángulos, ¿sí? Pero en sí esta recta forma estos dos ángulos. Les voy a llamar teta y teta. Son ángulos opuestos por el vértice. Por el vértice, ¿sí o no? Sí. Un poquito de trigonometría. Si son opuestos por el vértice, está bien que le ponga el mismo nombre, ¿verdad? Son iguales. ¿Sí o no? Este es teta y este es teta. ¿Sí? Entonces, si ven, este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿sí? De aquí a acá tenemos un valor desconocido, llamémosle, qué sé yo, L, ¿ya? Y esto de aquí es un valor conocido, 30, ¿sí? La tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente, 30 sobre L, ¿ya? Para este triangulito de acá, en cambio, lo voy a hacer más grande. Si este es teta, y de aquí a acá hay, vamos a ponerle 10 positivo, aunque sabemos que está hacia abajo, el lado va a medir 10 positivo porque es una longitud. Y esto de acá, ¿sí? Le vamos a poner otro nombre, le vamos a poner X.
La tangente de teta, aquí en cambio, sería opuesto 10 sobre X. ¿Sí? Como son ángulos iguales, podemos igualar esas dos expresiones. 30 sobre L es igual a 10 sobre X. Sin embargo, L se puede expresar en términos de X, ¿sí o no? ¿Sí? Si de aquí a acá había L, esto es L, y de aquí a acá es X, ¿sí? ¿Sí o no que L sería igual a 10 menos X? ¿Sí o no? Sí. Ya, pues entonces escribamos esto como 30 sobre 10 menos X igual a 10 sobre X. Ya, puedo simplificar este con este, ¿sí? Y quedaría 3 por X, 3X igual a, paso todo esto a multiplicar al otro lado, 10 menos X por 1, 10 menos X. Paso acá el menos X al otro lado, a sumar, 4X igual a 10, y ahí me sale, ¿no? X igual a 10 sobre 4, 5 medios, igual a 2.5, ¿sí? 2.5 segundos. Una vez que tenemos ese punto, ya puedo borrar, ¿verdad? Usted puede encontrar eso como usted quiera, ¿no? Podría también haber hecho, como esto es una recta, podría haber usted sacado esta pendiente, ¿sí? Y esta pendiente, e igualar las expresiones de la pendiente, porque son iguales. Esa puede ser otra opción, ¿ya? No importa cómo lo encuentre, siempre y cuando esté bien hecho, le va a salir 2.5 segundos. Acá. Si ya tiene ese valor, ya puede sacar pues esta área y puede sacar esta área de acá. ¿Ya? Díganme ustedes, ¿cuánto sale esta primera área? Va a salir negativa. ¿Cuánto sale? Menos 12,5. Metros, ¿verdad? Muy bien. Y el área 2, el área del trapecio, es, les recuerdo la fórmula, base mayor, vamos a ponerlo así, más base menor, todo eso por la altura del trapecio sobre 2. ¿Sí? La base mayor sería desde el 2.5 hasta el 25, ¿no? Eso sería 22.5 más la base menor, es esta base chiquita de acá, que va desde el 10 hasta el 20, sería 10 sobre 2 por la altura, que es 30. ¿Cuánto da eso? $487,5. 187.5 metros. ¿Ya? Como me piden velocidad media es el desplazamiento, ¿sí? Sobre el intervalo de tiempo. Y el desplazamiento sería igual a menos 12.5 más 487.5, todo eso sobre 25 segundos. ¿Cuánto da eso? Por si acaso, todo esto es con el vector director y asumiendo un movimiento en el eje X. Ni siquiera nos dice bien eso, pero lo estamos asumiendo. ¿Sí ven? Aquí hay que asumir muchas cosas. Da 19. 19 y metros sobre segundo. ¿Ya? Para la rapidez media, en cambio aquí hacen lo mismo, pero con el 12.5 positivo.
Y el literal C es justamente lo que nos preguntan, es ese valor de tiempo que ya encontramos, de igual 2.5 segundos. ¿Cuánto da aquí la rapidez media? Aquí sería distancia sobre intervalo de tiempo. 12.5 más 487.5 sobre 25. A 20. 20, aquí ya sin dirección, porque es rapidez media. ¿De acuerdo? Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, háganle captura a este ejercicio de acá, que es bastante parecido, solo que aquí sí tenemos el valor del tiempo, pero ahora ya lo que ya no tenemos es el valor de la velocidad acá. ¿Sí? Es como es. Pero al revés. Acá ya no tenemos este valor, pero sí tenemos este. Ya, háganle captura a este de acá también. Háganle captura a este de acá. Este es chévere. Analícenlo bien. Es conceptual. Háganle captura a este de acá. Este es fácil. Y ahora vamos a hacer estos ejercicios de aceleración variable. Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Les voy a pedir que hagan captura a estos ejercicios también y los voy a separar en grupos durante 10 minutos y ustedes van a tratar de resolver lo que puedan, ¿sí? Y de ahí venimos de nuevo a la sala principal y los resolvemos acá hasta donde avancemos, ¿ok? Háganle captura al sexto, al 6 de aquí. ¿Sí? Antes no había otro, ¿no? A este de aquí, 6, rapidito. Tómele foto, captura. A este de aquí, 7. A este de acá, 8. Y a este de acá también. ¿Ya? Les voy a poner para que puedan compartir pantalla y traten de resolverlos ustedes en grupo. Les doy 10 minutos. Ingresen a sus grupos, por favor. Y de ahí regresamos a la sala principal.